Gracias, ya tengo en el teléfono, en Skype más bien, al director de promoción de la salud, Ricardo Cortés, a quien le agradezco nuevamente la gentileza de tomarnos esta entrevista. Ricardo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Hernán. Al contrario, un placer estar aquí de nuevo contigo en tu noticiero. Un saludo a todo tu auditorio. Gracias, Ricardo. Pues, a ver, tú me dirás qué tan precisos fuimos en esta cápsula. Y de entrada te quisiera preguntar, Ricardo, hoy se presentó este plan de regreso a la nueva normalidad, como se le llamó. Me gusta mucho este nombre de nueva normalidad. Y contempla estas tres fases que se mencionaron hace un momento en la cápsula. Pero yo quisiera preguntarte, Ricardo, si estamos asumiendo un riesgo mayor al plantearnos un regreso paulatino a partir del 18 de mayo. Es decir, si a partir del 18 de mayo ya tenemos que estar conscientes que a pesar de iniciar este regreso a la normalidad, lo estamos haciendo corriendo ciertos riesgos. Y te lo pregunto especialmente porque pues, ahí varios gobernadores panistas salieron a decir que era muy prematuro, con algunas críticas incluso. ¿Cómo es que se tomó esta decisión y digamos, y qué tanto riesgo tenemos que asumir que estamos tomando en este regreso a la normalidad? Muchas gracias, Hernán. Mira, lo primero que me gustaría decir es que la crítica es más que bienvenida. Los gobernadores de todos los estados de nuestra república son la autoridad sanitaria en su territorio. Ya. Y ellos deben de tomar decisiones. Nosotros en la federación ponemos un piso mínimo que cuando es necesario aplicarlo a nivel nacional, se aplica y es lo que conocemos ahorita como la Jornada Nacional de Sana Distancia, es la etapa en la que estamos en este momento. Esta es como una gran cobija. Como ya lo platicamos en otras ocasiones, hay gobiernos que han tomado otras decisiones. Por ejemplo, en Sonora, el gobierno estatal dijo, además de la Jornada Nacional Sana Distancia, quienes tienen que salir porque su actividad es esencial, en la calle tienen que usar cubreboca. Y en los autos no pueden ir más de 2 personas. Sí. Entonces, eso es seguir la línea federal y agregarle un grado mayor de protección que él consideró, que el gobierno estatal consideró. Entonces, ¿por qué me atrevería a decir esto no es prematuro? Porque el regreso a la nueva normalidad, como bien lo comentas, va a ser primero en los municipios en los que a partir del 18 no han registrado contagios, pero además sus municipios vecinos tampoco han registrado contagio. Si el vecino del vecino sí registra contagio, esa primer capa vecinal no pertenece a los municipios llamados románticamente como de la esperanza. ¿Por qué eligieron ese nombre, Ricardo? Porque debemos sí de tener la esperanza de que vamos a regresar a una actividad normal. Ya. La salud mental se ha visto afectada por la Jornada Nacional Sana Distancia. Totalmente. La mía, para empezar. La mía también. Yo llego a casa con una familia que está encerrada, que no sale. Y entonces también hay una afectación importante. Entonces debemos de tener esta esperanza de que todo va a regresar a una normalidad que ahora denominamos como nueva normalidad. Claro. ¿Qué significa nueva normalidad? Significa que si no estábamos acostumbrados a lavarnos las manos una vez cada hora o cada 2 horas, ahora esa es tu nueva normalidad, es tu nueva realidad. Hay que traer alcohol gel, hay que lavarse las manos constantemente y hay que tomar otras previsiones. Claro, o sea, el hecho de que tengamos un plan para empezar a pensar en volver a una nueva normalidad no significa que esta pesadilla ya se terminó, pues. Exactamente. Y lo que es más, cuando levantemos la cobija de la Jornada Nacional de Sana Distancia, están las realidades estatales. Claro. No es la misma realidad estatal de la Ciudad de México y la zona conurbada que la realidad de la ciudad de la zona metropolitana de Guadalajara, que
está con una carga viral baja y Claro. que está en ascenso. O sea, la otrora Entonces, ciudad de la esperanza, como alguna vez algún político en campaña le llamó a la Ciudad de México, en este momento no es la ciudad de la esperanza, es la ciudad, ahora sí que de la más fregada de todas. es una ciudad que ahorita ha llegado a este pico máximo que hay que intentar explicar que un pico máximo en una epidemia no es un día. Claro. Y creo que lo ha dicho el doctor López-Gatell, doctor en epidemiología. Doctor, ya desmentimos esa fake news hace ratito. Así es, a mí si quieren ponerme especialista en epidemiología o licenciado en epidemiología o Ricardo simplemente, a mí me gusta Ricardo, me encanta mi No, pero nombre. tú eres doctor. Yo soy médico cirujano, Ya. especialista en epidemiología. Ah, ya. No tengo doctorado, No tienes digamos. doctorado. Yo no tengo doctorado. Ricardo, déjame leerte este tuit de Javier Lozano, porque Javier Lozano criticó las medidas de hoy. Bueno, Javier Lozano ya sabemos que siempre critica casi todo, pero puso, a ver si me pueden poner el tuit, puso, de veras, qué nivel de irresponsabilidad. ¿Y cómo saben que esas personas de la esperanza no se moverán, por la razón que sea, a otros municipios donde sí hay contagios? Y luego Alejandro Ope, que nunca sé si es Ope o Hope, va hablando de esperanzas, pregunta en un tuit, ¿cuántas pruebas diagnósticas se han realizado en los municipios de la esperanza? ¿Qué les podría responder a estos dos sujetos, Ricardo? Bueno, lo mismo, primero, bienvenida a la crítica porque nos hace hacer mejor nuestro trabajo. Claro. 1. 2, ¿cómo sabemos que esos municipios de la esperanza no se van a mover a otros municipios que sí tienen actividad viral? Es muy simple. Los análisis de la movilidad comunitaria nos dicen a qué municipios se mueve la gente en su vida diaria, ¿sí? Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México hay un movimiento impresionante de Xochimilco a Cuauhtémoc y viceversa, porque la gente vive en Xochimilco y trabaja en Cuauhtémoc. Es lo mismo en municipios de otros estados. Si el municipio de Guanajuato y el municipio de León tienen una conectividad impresionante, al igual que el municipio de Irapuato, por ejemplo. Entonces, así es como se sabe cuáles son los municipios que tienen movilidad exclusivamente a otros municipios a los que tampoco se les ha diagnosticado o se ha visto la actividad viral, y por eso se le denominaron a estos municipios como los de la Esperanza, para regresar a una nueva normalidad. Claro, Ricardo, déjame hacerte otra pregunta porque me quedó una duda que no logré resolver hoy, después de la conferencia de prensa. Yo no termino de entender con qué criterio se decidió, porque esto fue una decisión del Consejo de Salubridad General, ¿con qué criterio se decidió que el sector automotriz, que la construcción y que la minería son consideradas actividades esenciales? Particular, por ejemplo, pienso en la minería. Te imaginas a los trabajadores mineros trabajando allá abajo, todos encerrados, pues no se antoja como un lugar muy, muy seguro para evitar contagios. Por eso te hago la pregunta. Claro, mira, las actividades esenciales que define la Secretaría de Economía... Es economía. Es economía, exactamente, es economía. Y son las actividades que no pueden parar para que un país camine. Ajá. Y la industria que hace que los sectores esenciales tengan que moverse. Ok, entonces más bien le pregunto eso a la Secretaría de Economía, pero es que yo tengo entendido que esa decisión la refrendó el Consejo de Salubridad General, por eso era la pregunta. Es correcto. Lo que pasa es que, mira, el Consejo de Salubridad General es una de las máximas autoridades sanitarias a nivel nacional, la preside el presidente de la República y hay representación de prácticamente todas las secretarías de Estado. Además
de otros sectores como el académico a través de la UNAM o a través de la Academia Mexicana Nacional de Medicina y otras academias. Entonces, por eso es el Consejo de Salubridad General el que avala estas decisiones que presenta la Secretaría de Economía ante el Pleno del Consejo. Entiendo, es que lo leí más como una decisión de corte político, digamos, por la presión. Bueno, no, la presión y la lógica de las cadenas de valor, la relación con Estados Unidos, la importancia que tiene el sector automotriz en nuestras exportaciones. Me lo estoy imaginando por ahí, pues. Sí, mira, puede ser muchos de los factores que juegan para tomar este tipo de decisiones. Pero una de ellas es qué actividades podemos volver a tomar con sus respectivas criterios sanitarios para que la economía se reactive también. Claro. Entonces, es ese equilibrio tan difícil de encontrar entre la protección social y la protección de la salud pública, que hay que encontrarlo. Y son también industrias que regularmente llevan a sus trabajadores, o sea, contratan servicios de transporte para sus trabajadores, y esto nos da también la facilidad de decirle a la industria, para cuando te actives, necesitas el doble o el triple de autobuses para que la gente dentro de los autobuses con rumbo a la fábrica no tenga, o más bien sí tenga una sana distancia. Claro, Ricardo, ¿me permites ir un corte y estamos de vuelta en un minuto? Con gusto, Hernán. Gracias, Ricardo. Vamos a un corte y ya estamos de vuelta. Gracias, estamos de vuelta conversando con el doctor Ricardo Cortés, director de promoción de la salud de la Secretaría de Salud. Ricardo, fíjate que estuvo aquí el lunes Salomón Chertorivsky, es exsecretario de Salud, quien ha hecho varias críticas junto a otros exsecretarios de Salud, y quería mostrarte esto que nos dijo, a ver si podemos verlo. 8 a la sociedad y al gobierno. ¿Cuánto le pones a la autoridad sanitaria? Al gobierno en general. La autoridad sanitaria, yo te reitero, yo creo que la autoridad sanitaria ha fallado en la claridad de las directrices, en la comunicación, y en ese sentido, ¿qué número le pondrías? Yo le pondría un 5. ¿Cómo ves, Ricardo? Les pone un 5. Bien, es la opinión del maestro Salomón Chertorivsky, economista muy inteligente. Google nos pone un 65 por ciento de disminución de movilidad en la Ciudad de México, en la Ciudad de Guadalajara. Si las directrices de la Autoridad Sanitaria Federal no fueran claras y no fueran objetivas, seguramente tendríamos una movilidad del 10% o tendríamos más movilidad y Él dice que las decisiones de la autoridad fueron tardías, que hay bipolaridad, que por un lado se intenta proyectar un mensaje técnico y al mismo tiempo se prestan a manejos políticos. ¿Qué dirías de esto? Nosotros en la Subsecretaría y en la Secretaría de Salud nos manejamos 100% por aspectos técnicos. Las medidas de distanciamiento social, que se escucha muy, muy duro, y por eso tomamos la decisión de generar una empatía también con la gente al decir la Jornada Nacional de Sana Distancia y al generar el personaje de Susana Distancia. Estas medidas se deben de tomar en el momento preciso. Claro. ¿Me deja, Ricardo, antes? ¿Sí? ¿Me deja, Ricardo, ponerte otra parte de la entrevista, muy breve? Con gusto. Vamos a escucharla. ¿Qué nota, Salomón, qué nota le pondrías a ese sistema de salud que entregaron ustedes en 2012? Al que entregué yo en 2012, te diría, íbamos con un 8. Ahí sí me imagino que vas a tener discrepancias. ¿Cuánto le pondrías tú al sistema de salud que entregaron ellos, Ricardo? Híjole, el sistema de salud
que entregó la administración que cerró con la gestión de algunos meses de Salomón Chertorivsky tenía sobre todo del ámbito que conozco, tenía un laboratorio nacional de salud pública en construcción que se tenía bien planeado, que no sabemos qué pasó después de esos años, que ahorita el laboratorio de bioseguridad nivel 3 necesita mantenimiento y no se le dio en esos últimos años. Ricardo, yo creo... Salomón dice que ellos en 2012 entregaron un sistema de salud y él mismo dice que ese sistema de salud, incluso preparado para esta pandemia, porque así se lo pregunté, tendría un 8 de calificación. ¿Tú qué calificación le pondrías al sistema de salud que entregaron y qué tan listo estaba ese sistema de salud para esta pandemia? Mira, difícilmente puede uno decir, es que estoy preparado para una pandemia. Claro. Muy simple. Las pandemias se dan por virus nuevos que no sabes qué transmisibilidad va a tener, qué letalidad va a tener, y entonces tendrías que decir, estoy preparado para una pandemia fatalísima si tienes una cama para un mexicano. Claro, y si no fuera... Y si no fuera para la pandemia, el sistema de salud que entregaron en 2012, ¿qué calificación le pondrías? Híjole, yo no tendría elementos para ponerle una calificación. Yo creo que para eso existen instancias especializadas como la OCDE, en donde ellos sí califican cuál es el indicador que debe tener un buen sistema de salud. Si el sistema de salud que se entregó en 2012 cumple con los estándares de inversión en salud de más del 6% del Producto Interno Bruto, una relación de camas e individuos que está bien establecida por esta organización, pues esa es la calificación que deberíamos estar revisando. Déjame ponerte una inversión de esa magnitud. Déjame ponerte este último comentario de Salomón Chertorivsky. Pero debo decirlo y lo digo con toda claridad, con defectos, lejos de ser perfecto, el Seguro Popular fue la política social de izquierda más importante construida en las últimas décadas de nuestro país. ¿En qué quedamos, Ricardo, con el Seguro Popular entonces? El Seguro Popular, en su momento, cuando se creó, inyectó una cantidad de dinero a salud que no se había visto. De eso nadie lo puede dudar, nadie lo ha dudado. Sin embargo, siendo un seguro médico, tiene candados, tiene restricciones. Si uno se enferma de la enfermedad que no le cubre su seguro, así sea el Seguro Popular, no tiene atención médica garantizada y gratuita. Claro. Lo que se hace, y además hubo todavía más candados, de lo que entregó el maestro Salomón a lo que recibe el doctor Alcocer, las diferencias también son abismales. Se le implementaron preexistencias. Por ejemplo, una mujer que se diagnosticaba con cáncer de mama fuera del Seguro Popular y que luego necesitaba la atención a través de este Seguro Popular, se le decía, la atendemos, pero le tenemos que cobrar porque pues como usted ya viene diagnosticada, pues la preexistencia, lo sentimos mucho, tiene que pagar su tratamiento. Claro, por eso decían que no era seguro ni era popular. Era un seguro de gastos médicos. Claro. Y si uno se inscribe, si uno contrata un seguro de gastos médicos mayores con cualquier empresa, si yo ya tengo un padecimiento, ya no me lo cubre. Claro. Y esto es lo que se hizo con el Seguro Popular. Doctor Ricardo Cortés, la semana pasada
se hicieron varios cuestionamientos a las cifras que reporta el gobierno mexicano. El doctor Narro lanzó una serie de tweets, a ver si podemos subir alguno, donde él estimaba que podría haber entre 120,000 y 500,000 contagiados por COVID en México. Luego El País, en un artículo, estimó entre 620 y 720,000. Podríamos pensar que la cifra real, porque todos hemos sabido siempre que, digamos, la autoridad, ustedes lo han reconocido, que el número real es superior al que se reporta. Podríamos pensar que está cercano a estas cifras que aventuró, por ejemplo, el periodista del País, que está diciendo Narro. ¿Se les podría conceder en esa parte cierta razón? Mira, el tuit del doctor Narro, el propio tuit lo dice. Estimamos que haya entre este número y este número. Para eso sirve la vigilancia centinela, para estimar casos. Y se pueden hacer diferentes modelajes matemáticos siempre y cuando se sepan cuáles son las variables específicas y correctas para poder estimar. Por lo tanto, yo podría decirle al doctor Narro, ¿usted estimó esas cifras? ¿Con qué variables? Y seguramente con esas variables el modelo que él estima es correcto. Con las variables políticas, tal vez. No, yo creo que matemáticas, no ¿Sí? hay ningún problema. Sí, sin problema. Nosotros... ¿Sí crees que tenga variables matemáticas para hacer esas estimaciones? Para hacer esas estimaciones con base en lo observado bajo la vigilancia centinela, pudiera ser. Si nos comparte esas variables y el modelo matemático que hizo, y es correcto para nuestro país, pudiera ser utilizado con muchísimo gusto también. Ok, pero el País, por ejemplo, sí intenta detallar sus variables en el artículo. ¿Cómo sentiste esta nota? Mira, las variables que uno le mete a un modelo matemático nos van a dar diferentes resultados. Por ejemplo, si yo digo, yo estimo que solo el 10% de las personas que se enferman van a acudir a atención médica. Entonces tengo que estimar que el 90% de los enfermos no van a acudir a atención médica. Por lo tanto, tengo que hacer una operación matemática efectiva para estimar este número que no ha ido a recibir atención. Claro. Entonces, creo que habiendo diferentes modelos, y esa es la fortaleza de que esta administración de salud se ha acercado al CONACYT, porque el CONACYT no es una persona, no es la doctora Álvarez Builla haciendo modelos matemáticos en su computadora. No, claro. Es un equipo de CIMAT, CONACYT, UNAM, diferentes modelos y modeladores que han dado diferentes resultados y que acuerdan como cuerpo científico colegiado cuál es el modelo matemático que más se puede acercar a la realidad. Por eso es la fortaleza de acercarse a CONACYT y todos sus aliados académicos. Claro. Ricardo, escuché una entrevista hoy, una buena entrevista que dio el subsecretario Hugo López-Gatell a Denis Merker, donde él estaba estimando, no sé si dijo estimar, que estaríamos volviendo a la normalidad en la Ciudad de México recién en la tercera semana de junio. ¿Cuál es la razón de esto y a qué tipo de normalidad ya estaríamos llegando en la tercera semana de junio? ¿Cómo te imaginas las cosas en la capital del país? En la capital del país, yo me imagino a partir del 1 de junio que se quita esta cobija de la Jornada Nacional de Sana Distancia y que además ya hemos analizado muy profundamente los datos de la Ciudad de México y su zona conurbada, en que estaremos en un descenso franco de la curva epidémica, que a partir del 1 de junio probablemente estemos entre el nivel naranja y amarillo, dependiendo de los datos que nos otorgue
la propia Secretaría de Salud de la Ciudad de México para poder decir lo que el propio doctor López-Gatell le dijo a Denise, que en la tercera semana de junio estaríamos ya regresando, llegando a niveles de contagio que nos pongan en una alerta verde del semáforo definido, verde, amarillito, y así se va a estar estimando y calculando este semáforo cada semana para definir si las actividades de la nueva normalidad se modifican o se mantienen en el nivel en el que están estimados. Ricardo, del 1 al 10, ya sabes que a mí me gustan esas preguntas. ¿Qué tan preocupado estás de que esta pandemia se prolongue mucho más de lo que se calcule hasta este momento? Mira, preocupado no, más bien seguro de que la pandemia continúa y lo que debemos hacer es administrar el riesgo. Es cómo nos vamos a ir contagiando todos, teniendo contacto con el virus todos, para poder generar una inmunidad de rebaño, como también la propia Angela Merkel en su momento dijo, el 80% de los ciudadanos de Alemania van a haber tenido contacto con el virus. Cuando este supuesto se dé, tendremos inmunidad de rebaño, pero esto no significa que el 80% de la población va a presentar signos y síntomas, Hernán. Eso es muy importante. De los que vamos a tener contacto con el virus, alrededor del 2, 3 o 5% máximo de los que tendremos contacto con el virus manifestarán una enfermedad. De estos, el 80% tendrán una enfermedad leve que se van a recuperar en su casa. Ya. Y el otro 20%, o a veces 85% en casa y 15%, ese otro 15 o 20% va a requerir de una atención más especializada en hospital y una fracción mucho menor de terapia intensiva. Entonces, por eso... Nos lo dejas mucho más claro, Ricardo. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias por desde siempre nos aclaras mucho con estas participaciones. Gracias, Ricardo, muy buenas noches. Al contrario, buenas noches. Vámonos a un corte, ya estamos de vuelta.